Muy bien, buenos días. Eh, Aquí en la reunión 26 de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas del 2021 vamos a presentar el trabajo de química de compositos dióxido de titanio con ZNO y el sistema dióxido de titanio con óxido de cobre en película delgada. ¿Sí? Soy el profesor Samuel Tirado, presenta este trabajo. El resumen consta precisamente de introducir la técnica de Solgel y el procedimiento de dimensión rotativa para depositar películas de aceite de óxido de titanio sobre sustrato de vidrio, ¿sí? A 7 inmersiones, lo que da un espesor de las mismas. ¿Sí? Después tenemos, ¿sí? Una serie de titanio, de óxido de titanio, y modificamos con óxido de zinc para formar lo que se llama, tenemos el sistema A. Y otra serie, ¿sí? De óxido de titanio con modificaciones de películas de óxido de cobre para formar el sistema dióxido de titanio, óxido de cobre. ¿Sí? Tenemos específicamente ciertos precursores, como por ejemplo el, el dióxido de el oxiacetilacetonato de titanio, ¿sí? Que se disuelve en 2-metoxietanol y un auxiliar de monoetanolamina para el procedimiento de crecimiento de las películas. ¿Sí? Ya con acetato de zinc, el metoxietanol, crecemos las películas de ZNU y a partir de cloruro de cobre en etanol, preparamos las películas de óxido de cobre que vamos a usar, óxido de cobre que utilizamos en este sistema. El sistema de óxido de titanio, el semiconductor de óxido de titanio, es muy usado en las aplicaciones de catálisis. Este es un semiconductor de un ancho de banda 3.2 dB, ¿verdad? Y se puede preparar en películas delgadas, en nanotubos, polvos, etc. Nosotros usamos la técnica de películas delgadas preparando un sol gel, ¿sí? Del cual vamos capa a capa creciendo películas del sistema que queremos, ¿sí? Bajo cierto tratamiento, el procedimiento térmico. ¿Sí? La síntesis en general, bueno, viene aquí descrita, ¿sí? Es una sal de titanio, acetil acetonato a una concentración de 0,2 molar, ¿sí? En 2-metoxietanol. ¿Sí? Esa es la sustancia precursora que usamos para las películas de óxido de titanio. Y en las componentes de, bueno, de las películas que modifican películas de óxido de titanio puros, para el ZNO utilizamos precursores correspondientes, 4 Spull, una atmósfera similarmente, pero una de pH se necesita para sustrato para formar una serie de compositos, sistema STO2ZN2, película pura y con una o tres capas, 5 capas de ZNO. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el sistema de óxido de titanio con una pura, 3 y 5 capas de óxido de cobre y eso forma el segundo sistema. ¿Sí? Estos sistemas se han caracterizado por otras técnicas, pero en este caso específicamente vamos a utilizar el estudio por microscopía de fuerza atómica, ¿verdad? Y aquí presentamos para el sistema A una topografía característica, ¿sí? Y para el segundo sistema una topografía correspondiente al sistema B. ¿Sí? Entonces la topografía nos va a permitir obtener parámetros de rugosidad, porosidad, tamaños de grano, cúmulos, etcétera, que se requieren para poder hacer una explicación del comportamiento de estos sistemas. ¿Sí? Las técnicas que vamos a seguir aquí son las técnicas de espectroscopía de UV-Vis, ¿sí? Para estudiar las propiedades ópticas de estos sistemas. Así, para el sistema de titanio con ZNO tenemos aquí un conjunto, un arreglo de espectros de película delgada, película con una capa de zinc, con 3 y con 5, y su comportamiento es este precisamente. Esta información nos permite
un efecto de interferencia que nos permite aproximar el espesor de las películas, que son alrededor de los 90 nanómetros. ¿Sí? Aquí tenemos unas rectas que nos permiten evaluar de esta información que se obtiene de estos espectros el ancho de banda de los semiconductores en cada uno de los casos. ¿Sí? Esta es una técnica que utilizamos en el sistema A. ¿Sí? Para el sistema B, análogamente, tenemos un conjunto de espectros de UV-Vis, ¿sí? El comportamiento de la película pura, comportamiento para 3 inmersiones y para 5, por ejemplo. ¿Sale? También hacemos el mismo empleo para sacar la información de las propiedades ópticas de estos semiconductores en cada uno de sus casos. ¿Sí? Los valores de la energía del ancho de banda andan alrededor de los 3.0 EVs, por ejemplo, ¿sale? ¿Qué es lo característico? El análisis químico de la composición de los componentes de estas películas es necesario desglosarlas y utilizamos para ello las técnicas de XPS para desglosar los orbitales del titanio 2P, ¿verdad? En los sistemas, en ambos sistemas, y tenemos los subniveles de 2P3 medios y 2P1 medio. ¿Sí? Esto en mecánica cuántica se identifica perfectamente, ¿verdad? Y eso se obtienen las energías de un espectro general que se registra de cada uno de los sistemas, y se tienen este tipo de energías que identifican a cada uno de los orbitales o subniveles que tenemos en cada sistema. Eso lo hacemos para el óxido de titanio en ambos casos, y para las otras componentes igualmente se saca del espectro general, ¿verdad? Y se pueden analizar sus espectros correspondientes y vincularlos a las energías de enlace que pueden tener. Para ello usamos el programa CASA XPS, y a partir de ese software podemos nosotros, ¿sí?, visualizar las componentes que tienen estos sistemas. Para el sistema A tenemos el orbital del carbono, por ejemplo, para las películas puras, ¿sí?, que podemos desglosar y ajustar, ¿verdad? Y podemos evaluar las energías de enlace que puede tener eso en las componentes del sistema, ¿sí? Esto es para películas de óxido de titanio en el sistema A. Para el sistema B, los espectros del carbono 1S, ¿sí?, cambian de manera importante, y su deconvolución nos permite sacar las especies de carbono, ¿sí?, y las energías correspondientes de enlaces que se pueden presentar en su participación en la estructura del material, ¿sí? A la derecha tenemos el espectro que nos da para el oxígeno de películas puras, ¿sí?, y para películas compuestas la estructura de las componentes o especies del oxígeno son muy diferentes, y entonces pues nos dará información de que esto efectivamente tiene un comportamiento diferente por las componentes esas que tenemos. Del espectro general sacamos el espectro del titanio para ambos sistemas, y el espectro que nos da es esta señal que también podemos deconvolucionar y tener sus componentes de energía, e identifican perfectamente especies de titanio 4 más, titanio 3 más, etcétera, en las fórmulas del dióxido de titanio y en otras componentes por ahí, ¿sí? Entonces esto lo podemos usar de referencia para ambos sistemas. Ya para el sistema B, la componente de cobre en las películas sí me da este espectro, y deconvolucionando podemos sacar la información de las especies de cobre que se encuentran en esas películas, como cobre 2 más, como cobre 1 más, en ciertos componentes del cobre, ¿sí? Y que van a dar el comportamiento y presencia de esas especies en las películas que preparamos. Aquí tenemos la señal de oxígeno en estas películas, ¿sí?, y que deconvolucionamos y sacamos sus energías, etcétera, ¿sí? Y lo mismo tenemos para el orbital del carbono en este sistema con cobre, ¿sí? Y tenemos esta señal y su deconvolución, ¿sí? ¿Verdad? Podemos sacar sus energías, etcétera, y poder hablar de los enlaces que se pueden presentar en estos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, estas componentes con sus energías me permiten explicar
sí, por ejemplo, sí, que cada uno de esos orbitales pueden estar asociados a enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, doble enlace entre carbonos, o con oxígeno 2 menos, o con, por ejemplo, en el caso del ZNO, o con hidroxilos. Estas componentes en química son importantes. Estos hidroxilos y otro tipo de efectos de las muestras son importantes para explicar su comportamiento en estas aplicaciones que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, una primera aplicación es la siguiente. Nosotros tenemos y preparamos una solución de prueba, ¿sí? A 14 partes por millón de naranja de metilo, que nos va a servir como prueba, sustancia de prueba. Y lo que hacemos es irradiar junto con una muestra en una celda esa solución a una cierta concentración, la irradiamos en un horno, en un horno con cierto rango de energía, las irradiamos y podemos registrar su, su espectro, de absorción, ¿sí? De absorción de la muestra pura, sola, la solución, y ya después le vamos dando irradiación a la muestra, interaccionando con la muestrecita de 1 centímetro en cada caso, y vamos registrando esta banda que anda alrededor de 504 nanómetros, ¿sí? Y la vamos siguiendo conforme vamos irradiando. Sí, hacemos el procedimiento de meterla, interaccionar con la solución, irradiamos por cierto tiempo, la sacamos, quitamos la muestrecita y exponemos y sacamos el espectro, y vemos el comportamiento para las películas de titanio puras, ¿sí? Para hasta por 2 horas de irradiación, ¿verdad? Este es el conjunto de espectro que se obtiene. Entonces vamos siguiendo esta que está relacionada con la concentración en cada caso, y vamos viendo que va disminuyendo esa concentración, es decir, que está funcionando. Para las películas ya con ZNO, con varias capas, el comportamiento que obtenemos bajo ese procedimiento es precisamente que comparado con esto se puede ver mayores valores, mejores respuestas que se tienen conforme las capas de ZNO se van incrementando para los mismos tiempos de irradiación. Entonces, estas muestras en fotodegradación son mejores que las películas puras, y ahí la importancia de modificar superficialmente con ZNO esta serie de películas. Para la serie B tenemos las películas de titanio puro y ciertos tiempos de irradiación con el mismo procedimiento, ¿verdad? Y vamos viendo la banda, la intensidad máxima que está relacionada con la concentración C0, vamos viendo con el tiempo de irradiación cómo va disminuyendo eso, y podemos ver el comportamiento de ir degradando o decolorando esa sustancia, que eso es lo que queremos, ¿sí? Entonces este es el conjunto de espectro que se obtiene, y para películas con cobre, ¿sí? Se tiene este comportamiento. Podemos ver diferencias importantes para los distintos tiempos de irradiación, y por lo tanto una mejor actividad fotocatalítica de estas películas, ¿sí? Esta es una aplicación que hacemos en fotodegradación o en catálisis, ¿sí? Otra aplicación que tenemos es para los sistemas, ¿sí? Desde los sistemas A y los sistemas B. Lo que hacemos es, ¿sí? La muestra 325 la irradiamos en un ambiente de radiación o la exponemos a una energía de 325 nanómetros, o sea, 3.81 eV, la irradiamos, y luego vemos de esa energía que absorbe, vemos cómo emite esa radiación cada una de esas películas, ¿sí? Tanto para la película pura como las películas con ZNO y con cobre, ¿sale? Entonces, para el caso con películas de ZNO, los espectros que tenemos para la película pura es este espectro en azul, por ejemplo, con cierta estructura, en el rango de energía del UV, en el rango del visible, ¿sí? Y ya para las películas modificadas con capas de cobre, el comportamiento es un comportamiento más discreto y una diferencia importante, y esta posibilidad nos permitiría hablar de la posibilidad de un detector de radiaciones, por ejemplo, en el rango del UV, en el rango del visible, etc. Para las muestras B, ¿sí? Los espectros que se obtienen con
sea películas de titanio puro y para películas con depósitos de cobre, son estos espectros que son muy diferentes a estos, ¿sí? Sin embargo, estos son los espectros de emisión que nos permitirían dar alguna posibilidad de utilizarlos como detectores de radiación o en distintos medios donde se presentan campos de exposición de la gente que anda trabajando, donde hay radiación en industria, en un hospital, etcétera. Y estas son las dos aplicaciones que hacemos y estos son los resultados. Estos resultados nos fueron motivados por unos trabajos que ya teníamos publicados, por ejemplo, desde el 16, en donde la respuesta para la aplicación como catalizador y como fotoluminiscencia, propiedades fotoluminiscentes, se encontraron que podíamos seguir trabajando este tipo de sistemas. Y ya en el 18 tuvimos esta publicación de óxido de titanio, óxido de zinc, y los resultados de las muestras que tuvimos fueron excelentes, por eso seguimos trabajando eso. Otro trabajo que también salió aquella, donde se preparó óxido de titanio con modificación de películas de plata, y los resultados fueron importantes, muy esenciales, muy importantes, y eso nos llevó a sacar este otro trabajo. Entonces, en términos generales, esto es lo que yo tendría que decirles de este trabajo que estamos presentando. Muchas gracias por la atención, ¿sí?